Se va a partir de un modelo clásico para el átomo, un núcleo con un electrón que está girando alrededor de la órbita. El electrón presenta dos movimientos, precisamente el electrón girando, el electrón rotando sobre su eje, el spin. También se puede tener en cuenta el spin del núcleo, pero en un modelo clásico no se considera. El movimiento de carga de los electrones, la carga que son electrones, son corriente eléctrica. De tal manera que para el modelo clásico, cualquier electrón que esté girando alrededor de su órbita es una pequeña espira con corriente. Toda la sustancia, toda la materia está constituida de electrones, por lo tanto todos los electrones en este modelo son espiras con corriente. Como son espiras con corriente, en trayectorias cerradas, esas espiras con corriente son fuentes de campos magnéticos internos. Son naturales, son espontáneos, están presentes todo el tiempo mientras los electrones, espiras con corriente, estén circulando. A esa corriente se le va a conocer como corriente de carga ligada o corriente de frontera, y sub B va a ser su representación. Se va a diferenciar de la corriente I, la que hemos llamado corriente de cargas libres. La corriente dando vueltas alrededor de una trayectoria cerrada, también se puede describir ella como generando una superficie que por la regla de la mano derecha tendría una dirección normal al plano de esa superficie, al plano de la superficie en la dirección del campo originado, y el producto de esa corriente por el área no es más que el momento dipolar magnético. Ese es el modelo que se va a utilizar para tratar de explicar el comportamiento magnético de las sustancias. Ahora, el campo magnético externo o un campo magnético externo puede ser aplicado a un material. Pueden darse dos condiciones. La primera, que los diferentes electrones girando alrededor de sus órbitas con sus correspondientes momentos dipolares magnéticos se orienten todos aleatoriamente, unos en una dirección, otros en otra dirección, y cuando se revisa al interior, el conjunto macroscópico no presenta ninguna respuesta magnética. El segundo caso correspondería al aplicar un campo magnético de una determinada dirección, observar que los dipolos magnéticos, esos momentos dipolares magnéticos, cada electrón orbitando alrededor del núcleo, van a orientarse más en la dirección del campo que en otra dirección, por lo que resultaría un momento magnético neto diferente de cero. Los electrones están alineados, ese material está presentando un comportamiento magnético. Al final, en términos clásicos, las características magnéticas de la sustancia se determinan por los momentos magnéticos constitutivos. Solamente se toman en términos clásicos dos. El electrón girando alrededor de su órbita se va a llamar momento de orbital. El electrón rotando sobre su eje se va a llamar el momento de spin, porque aparte podríamos considerar también el momento constitutivo de spin del núcleo, pero que para efectos clásicos no se va a tomar en cuenta. Bien, con n dipolos magnéticos en un volumen muy pequeño, se va a definir ahora una cantidad nueva, es el vector magnetización,
se va a representar por la letra M mayúscula y se va a definir como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. En un volumen muy pequeño, un volumen que tiende a cero, revisamos los momentos dipolares magnéticos al interior, lo hacemos por unidad de volumen y tenemos la magnetización. Momento dipolar magnético por unidad de volumen. Sus unidades van a ser amperes sobre metros. Es bueno recordar que la corriente de carga libre es fuente de campo magnético. Las unidades son amperes sobre metros. La corriente de carga ligada, I sub B, es fuente de campo magnético, amperes sobre metros, pero ahora es M. Son dos campos magnéticos de diferente naturaleza, pero al igual son amperes sobre metros. Esto es algo análogo a cuando se analizaba la polarización y la densidad de flujo eléctrico. Ahora la idea es cómo hacer para que dos campos magnéticos de diferente naturaleza que tienen unidades idénticas se puedan introducir dentro de las ecuaciones de Maxwell, particularmente en la ley de Ampère. Bien, en cualquier caso, de ahora en adelante en términos magnéticos se entenderá que un medio es tan magnetizado si en cualquiera de los puntos de una determinada región la magnetización es diferente de cero. El aire, los materiales dieléctricos, la gran mayoría de los metales de uso común son medios que no se magnetizan, por lo tanto su magnetización, su vector magnetización, también se le puede llamar vector imanación o simplemente imanación, es igual a cero. ¿Cómo se introduce en la ley de Ampère? Vamos inicialmente a suponer que disponemos de un material magnético. Al interior del material magnético vamos a escoger una trayectoria, una porción de una trayectoria cerrada, A por un dl. Vamos a aplicar un campo magnético externo en una determinada dirección. Como el material es magnético, esos dipolos magnéticos que se van a formar, que van a existir mejor, van a orientarse en la dirección del campo, más que en otra dirección. Todos llevan la misma corriente, I sub B, para hacer más fácil la interpretación, giran alrededor de una trayectoria cerrada que es idéntica. La misma superficie está delimitada por esa trayectoria cerrada. El ds es el mismo. Y cada uno de esos momentos magnéticos junto con el dl va a formar un ángulo θ entre la superficie vectorial y el dl. Cada momento está alineado con el campo externo y entonces se va a generar un volumen a lo largo de la longitud dado por el ds por el coseno de θ por la respectiva longitud. Matemáticamente se puede expresar como un ds.dl, y al interior de ese volumen, de ese tubo, que es un volumen, vamos a encontrar n dipolos magnéticos, cada uno con su respectiva corriente. Entonces se podría evaluar una corriente de carga ligada, que también la llaman corriente de frontera, a lo largo de la longitud, que a su vez se vería incrementada por cada una de las corrientes que va a ir aportando cada uno de los dipolos. Como hay n dipolos, esa corriente en ese volumen será S de I de L. Y de carga ligada por el ds
representa el momento dipolar magnético. Y el momento dipolar magnético en la concentración, o sea, en metros cúbicos, esas dos cantidades representan la magnetización. Si la trayectoria, la porción de trayectoria la cerramos, entonces tendremos la corriente a lo largo de la trayectoria como una integral de trayectoria cerrada de m.dl en amperes. En la representación también se puede encontrar que se le pone un subíndice B por de frontera. Si ustedes observan, esta integral de trayectoria cerrada de m.dl es análoga a la ley de Ampere, la corriente de cargas libres, la integral de trayectoria cerrada de h.dl, por supuesto en amperes. Son dos corrientes, una corriente de cargas libres física que usted mide, coge usted un alambre, hace el corte, pone un amperímetro y el amperímetro le marca la corriente. Y sub B es más un recurso porque es claro que no nos podemos meter dentro de un material magnético, allá es una trayectoria imaginaria y no podemos hacer la medición. Pero la corriente como tal se introduce como un recurso y en el modelo matemático que se utiliza las dos expresiones tienen la misma forma. Para poder introducir el aporte del magnetismo, del material magnético, se va a definir una corriente total, un recurso matemático también, como la suma de la corriente de cargas libres más la corriente de cargas ligadas. Algo como lo siguiente: tengo un alambre que lleva una corriente, hay un material magnético en sus vecindades, esa corriente origina en el material magnético un campo H, es el que llamamos normalmente el campo externo, pero la naturaleza magnética del material sugiere que al interior él responde magnéticamente aportando otro magnetismo de una naturaleza diferente propia de los electrones considerados como espiras con corriente. Si se mira desde afuera, entonces va a haber un campo magnético total que va a estar dado en función ahora de las dos corrientes, la corriente de cargas libres, la externa, la corriente de cargas ligadas, la que está al interior de la sustancia. Y todavía más recurso matemático, y por analogía con las expresiones anteriores, se va a definir una corriente de carga total como una integral de B total sobre mu sub 0.dl, donde B total es diferente de B total depende de las dos corrientes, y el B que conocemos o que hemos manejado hasta ahora depende solamente de la corriente de cargas libres. Realmente en la nomenclatura no se escribe B total, simplemente se escribe B, hay que hacer la diferenciación. Teniendo en cuenta la nueva corriente definida total y con las definiciones, la integral de trayectoria cerrada de B sobre mu sub 0.dl, que es la corriente total, va a ser igual a la corriente de cargas libres, que es la ley de Ampere, la integral de línea de h.dl, más la corriente de cargas ligadas que ya observábamos anteriormente, que es la integral de m.dl sobre la misma región. H más m.dl, su integral, permite que comparando los integrandos, este que está por acá a la izquierda con este que está por acá a la derecha, podamos decir que B sobre mu sub 0 es igual a H más M, en donde B va a ser igual a mu sub 0 por H sobre N. ¿Qué hemos hecho? Hemos introducido la magnetización, el magnetismo propio de la sustancia en la relación entre la densidad de flujo magnético y la intensidad del campo magnético. Y va a aplicar a la ley de Ampere. La ley de Ampere es inmodificable. Los demás elementos teóricos como I total,
son recursos matemáticos, no son demostrables físicamente. Un material no es magnético. El aire, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que la magnetización es igual a cero. La magnetización es igual a cero, por lo que B va a ser igual a mu sub 0 por H, el comportamiento del vacío. Un material no es magnético, un dieléctrico, comportamiento similar. Un material es magnético. Al excitarse por el campo magnético de la corriente de carga libre, la externa, va a aparecer al interior la magnetización, el magnetismo se va a ver reforzado, el campo magnético se va a ver aumentado. La corriente se sabe que en general se puede describir como la integral de superficie de J.ds. Para las dos corrientes propuestas algo similar, para la corriente de cargas ligadas, para la corriente total, en términos de la densidad de corriente. Y con la ayuda del teorema de Stokes, esta integral de línea de la ley de Ampère es la integral de superficie del rotacional de H.ds. Esta integral de línea de la magnetización punto dl es la integral de superficie de del cruz m.ds. Y esta integral de línea, la más matemática, la más difícil de comprender, de b sobre mu sub 0.dl, se convierte con el teorema de Stokes en la integral de superficie del rotacional de b sobre mu sub 0.ds. Si igualamos ahora corrientes integrándose entre sí, pues el rotacional de m es igual a j sub b, y tenemos que el rotacional de b sobre mu sub 0 es j sub t, y pues por acá tenemos la ley de Ampère. El rotacional de h, que es igual a j. En últimas, lo que no se va a modificar, lo que no tiene modificación, es la ley de Ampère en su forma diferencial o en su forma integral. Los demás recursos, expresiones interesantes que se pueden utilizar para hacer las demostraciones y verificar la coherencia de la teoría. Nuevamente, del modelo que se define para la corriente total a través de las densidades de corriente, se puede también encontrar una expresión intermedia que puede resultar de utilidad. Y teniendo en cuenta cada una de las definiciones para cada una de esas densidades de corriente en términos de los rotacionales, podemos nuevamente llegar a que B sobre mu sub 0 es igual a la suma de los vectores intensidad del campo magnético y magnetización, por lo que B es igual a mu sub 0 por H más L. Eso para satisfacer o para reconocer que por el lado diferencial la teoría no tiene fisuras, no tiene huecos por donde meterse. La idea general es que con la ley de Ampère usted va a hacer todo su trabajo de investigación de los campos magnéticos. De todas maneras, y como una analogía con el trabajo que se hizo para la polarización con la densidad de flujo eléctrico al reescribir la ley de Gauss, es necesario esta expresión continuar desarrollándola en los siguientes términos. Si consideramos que los medios son lineales,
homogéneos e isotrópicos. Pues estamos hablando de medios magnéticos. En muchos de esos medios la magnetización se comporta linealmente con respecto al campo magnético externo que la origina. Y el coeficiente de proporcionalidad es la susceptibilidad magnética, la cantidad dimensional análoga a la susceptibilidad eléctrica. Qué tan fácilmente, qué tan sensibles o qué tan susceptibles son los dipolos magnéticos de orientarse en la dirección del campo. Por supuesto que es una cantidad experimental diferente para cada sustancia y se encontrará en tablas. Por lo que si reemplazamos la magnetización, el vector magnetización dentro de la expresión que traemos, esta que está por acá, nos resulta que B es igual a mu sub 0 por H más I sub M por H. Factorizamos la intensidad del campo magnético, mu sub 0, factor de 1 más I sub M igual a H. 1 más I sub M lo representamos por mu sub R y mu sub 0 por mu sub R por mu H. Lo que nos resulta al final que B es igual a mu por H. Mu por H, donde mu es mu sub 0 por mu sub R, es la permeabilidad magnética del material, henrios metros en sus unidades. Mu sub R es 1 más I sub M, es la permeabilidad relativa del material, esa dimensional. Y mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henrios metro. Ya como se sabe, esa es una cantidad absoluta, es la permeabilidad magnética del vacío. Aquí está enmascarada la información con respecto a la magnetización en mu. Noten ustedes que la diferencia con el trabajo con el vacío es simplemente en la escritura el uso, la presencia de un subíndice sub 0. Pero ese subíndice sub 0 representa la presencia o ausencia de la magnetización. El medio no es magnético, I sub M es 0. I sub M es 0 porque no hay magnetización. Mu sub R es 1, mu es mu sub 0, el vacío, los dieléctricos, la mayoría de los metales. El material es magnético, I sub M es diferente de 0. ¿Por qué? Porque hay magnetización, respuesta magnética interna espontánea del material. Mu sub R es diferente de la unidad, mu sub R es diferente de la unidad, más que 1, mu es mayor a mu sub 0 y el campo magnético está aumentado. Por supuesto que esta expresión es mucho más utilizada para caracterizar los materiales magnéticos que la anterior. Sin embargo, las dos se van a utilizar. Ilustrar estos conceptos se pueden hacer en ejemplos. En la guía tienen ustedes un par de ellos. Uno es el ejercicio 6.10. Allí lo que se pide es, para dos situaciones distintas, investigar cuál es la magnitud de la densidad del flujo magnético. En el primer caso, cuando se conoce la magnetización, 8000 amperes sobre metros, y se sabe que la susceptibilidad magnética es de 0,02 unidades. Y en el segundo caso, cuando se sabe que hay una concentración de 8,1 por 10 a la 28 átomos metro cúbico, cada uno con un momento magnético idéntico de 10 a la menos 26 amperes sobre metros. Noten que no se hace electrón a electrón, sino se hace por átomos. Más complicado electrón a electrón, más cantidad. Y se supone que todos los momentos dipolares magnéticos son iguales, que tampoco es cierto. Son diferentes, pero por simplicidad se asume que son iguales en un campo magnético de 3 kiloamperes metro. En el primer caso, de la expresión original, B igual a mu sub 0 por H más M, conocemos la magnetización, no conocemos el campo magnético, pero si conocemos la magnetización y la susceptibilidad magnética de esta expresión, encontramos la intensidad del campo magnético y simplemente lo estamos despejando. M sobre I sub M es H,
factorizamos, reemplazamos los valores correspondientes, la permeabilidad del espacio libre, la magnetización, la susceptibilidad magnética, hacemos las operaciones y encontramos el valor 0,513 teslas. Hay que advertir de una vez con respecto a las cantidades que obtenemos. Teslas son los valores típicos. No es posible en la naturaleza encontrar un material que aporte más de 2 teslas de campo magnético. 5 teslas, 6 teslas, 7 teslas quedaría para materiales superconductores. Kiloteslas no existen, megateslas no existen, así que hay que tener cuidado con valores que superen el 1,5, 1,6 teslas. Para el caso B, para el segundo caso, la expresión que se va a utilizar es la misma, pero ahora conociendo la concentración de átomos, 8,2 por 10 a la 28, y el momento dipolar magnético de cada uno de ellos, 10 a la menos 26, pues definimos la magnetización. Y como se conocía el campo magnético 3 kA por metro, pues reemplazando se obtiene el valor de la magnitud de la intensidad de la densidad ferromagnético, 4,78 militeslas. Noten ustedes que tampoco es un valor muy grande.